Bienvenidos al podcast del Hospital Universitario Son Yasser, Latidos de Son Yasser. En esta primera temporada, Residentes en Acción, vamos a hablar en 10 capítulos con nuestros residentes en formación, médicos, enfermeros, psicólogos y todas las especialidades de las que disponemos en nuestro hospital. Soy Marlene Novas, la responsable del Departamento de Comunicación del Hospital Universitario Son Yasser, y hoy os voy a presentar a nuestros invitados en nuestro primer capítulo. En primer lugar tenemos al doctor Caldentey, que es residente de segundo año de cuidados intensivos, al doctor Pascual, residente de segundo año de neurología, y al doctor Figuerola, jefe de docencia de nuestro hospital. Yo soy Toni Caldentey, soy R2 de medicina intensiva, pero estoy en mi rotación ahora por neurología. Y la verdad es que llevo ya 2 años de residencia y bastante bien en la UCI. Bastante duro, la verdad, pero me gusta bastante. Yo soy Miguel Pascual, soy el residente de segundo año de neurología de Son Yat-Sen y durante el primer año pues me dediqué a hacer rotaciones por gran parte del hospital, endocrinología, medicina interna, cardiología, psiquiatría, y a partir del segundo año me encargo de parte de la planta del hospital, de hospitalización de neurología. Y por último, yo soy Antonio Figuerola, que soy el jefe de estudios desde el año 2016 aproximadamente. Y desde aquí lo que hacemos es coordinar y ayudar un poco en la formación transversal de los residentes. Pues a mí me gustaría que nos explicarais un poco cómo elegisteis la especialidad y por qué elegisteis nuestro hospital. Bueno, la verdad es que para elegir mi especialidad, lo primero decir que intensiva es, por ejemplo, en la Autónoma, que es donde yo estudié, es como que no te la enseñan demasiado. Es una especialidad que la descubres cuando te planteas en el MIR pues qué opciones tienes o qué puedes elegir después. Y la verdad es que es una especialidad bastante completa que incluye técnicas y incluye un seguimiento del paciente que muchas especialidades quirúrgicas pues no te pueden dar, o tienes un contacto más frío con el paciente. Y la elegí precisamente por eso, porque me gusta el enfermo crítico y el poder tener también a la vez crítico y crónico, es decir, poder hacer un seguimiento del paciente. Vale, pues yo la verdad es que tuve dudas hasta prácticamente el final antes de coger la especialidad, pero al final me acabé decantando por la neurología, sobre todo por el tipo de patología que tiene y por el tipo de paciente que tenemos. Es una especialidad que requiere mucho tiempo de exploración, que es algo que a mí me gusta, y es una especialidad muy rica y muy diversa en cuanto a todo lo que vemos. Pues al final acabé cogiendo esta especialidad. Bueno, y doctor Figuerola, si nos puedes explicar un poco el procedimiento de cómo se hace la selección de los residentes y cómo hacéis la bienvenida a los residentes que vienen a Son Yasser. El proceso empieza con la elección de plaza, es decir, el residente elige qué plaza quiere. Aquí en el hospital tenemos aproximadamente 20 especialidades, no hay 24 residentes. Todos son médicos, excepción hecho de uno que es farmacéutico. Entonces, una vez hecho la selección, ¿no? Es decir, ellos han seleccionado sus plazas, no tienen que incorporarse al hospital en la fecha, firmar el contrato en la fecha que establece el ministerio. De tal forma que cuando llegan, lo primero de todo es la parte burocrática de firmar el contrato y posteriormente lo que conocemos como la semana de bienvenida, en la que se les da una información transversal que es básica y que es útil tanto para un residente de interna como de intensivos como de neurología, porque es el procedimiento común, es decir, todos se van a enfrentar a esto. Soporte vital básico, ¿no? El acceso a la historia a través del sistema informático del hospital, la forma de prescribir que tiene el programa del hospital, etcétera, etcétera. Posteriormente ya se incorporarán sus rotaciones. Cada servicio obviamente establece un programa de rotaciones acorde a las necesidades y a lo que dice el programa oficial de la especialidad. Y la primera evaluación a la que se van a enfrentar va a ser semestral, a los 6 meses aproximadamente de haberse incorporado al hospital, en el que básicamente nos preocupan dos cosas. La primera, ¿no?, es que hayan elegido bien, si procede, que se hayan adaptado a la isla, porque la gente que viene de fuera, ¿no?, a veces le puede costar. Tanto el doctor Caldente como el doctor Pascual son mallorquines, con lo cual esto es evidente que no hacía falta prácticamente preguntarlo. Y la segunda es si se han adaptado bien a la especialidad y al hospital. ¿Por qué? Pues porque obviamente uno puede tener intención de hacer intensivos o neurología y darse cuenta, una vez que tiene contacto con el paciente, con la especialidad de primera mano, que eso no es lo suyo,
¿no? O que sí le gusta la especialidad, pero por el motivo que sea, no le gusta el hospital. Y luego, por último, en esa entrevista, lo que también buscamos es tratar de detectar cualquier problema que, por el motivo que sea, pueda hacer que lleguemos a la evaluación anual, que sí ya es formativa, que sí ya debe constar en el registro de especialistas, ¿no? En el ministerio, ¿no? Que lo que te comentaba, ¿no? Que no haya ningún problema que nos permita llegar con un aprobado seguro, ¿no? Porque con 6 meses tenemos tiempo más que suficiente, la mayoría de veces, para no contrarrestar, ¿no? Esa desviación que se haya podido producir. Me gustaría sí que explicarais un poco vuestra experiencia de estos 2 años en el hospital, con vuestros tutores, un poco que nos explicaréis cómo os habéis sentido aquí. Bueno, la verdad es que al principio cuando llegas te sientes, aunque la primera semana te dan un poco las herramientas para ubicarte, la verdad es que cuando llegas y te pones en urgencias, en un bus de urgencias, la primera guardia, a ver pacientes, te sientes que como si no supieras nada, básicamente. Te sientes que estás delante de un paciente, ya eres médico, has acabado tu formación teórica y ya te toca atender a Claro, pacientes directamente. Y eso la verdad es que al principio te choca. Después tienes una fase en la que crees que empiezas a dominar el tema, pero te das a los pocos ratos viene un paciente nuevo y te das cuenta de que no. Por ejemplo, mis primeros 6 meses en mi rotación de R1 son en triaje, las guardias son en triaje, y a partir de ahí después subes a intensivos y empiezas a ver pacientes de intensivos, y es un paciente que te sobrepasa, como claro. R1 y como R2. Pues necesitas muchos años y necesitas un manejo pues, de todos los sistemas en cuanto a la medicina. Y la verdad es que después, poco a poco con el tiempo, vas controlando algo. Aunque necesitas, evidentemente, el apoyo de tus tutores. Siempre. Pero la verdad es que sí. Bueno, lo que había comentado el compañero es nada más llegar aquí, acabas de salir de la carrera, acabas de hacer el MIR, crees, con lo que has estudiado crees que eres capaz de manejar cualquier cosa que te pongan delante y luego la realidad es que cuando llegas al hospital te das cuenta de que esto no es así, que una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica, que solo se puede conseguir viendo pacientes uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. El primer año en el que he estado yo aquí, mi plan de formativo ha sido básicamente de aprender, digamos, una medicina integral, por eso las rotaciones por todas las especialidades por las que he estado, para que luego cuando llegue el momento de dedicarme a mi especialidad por completo, tener una visión global de los pacientes a medida que van entrando. Ahora, desde que estoy aquí implantada en neurología, la verdad es que muy bien, el personal es muy colaborador, muy atento y me están ayudando muchísimo en mi formación. El trato con el paciente, porque es lo que decís, al final, bueno, os formáis, tenéis mucho conocimiento teórico, pero bueno, cuando os ponéis delante de pacientes, ¿qué experiencia habéis tenido? O sea, ¿cómo habéis llevado ese tema de ahora tengo al paciente aquí, cómo tengo que tratar con él, cómo tengo que estudiarlo? Pues el trato con el paciente, la verdad es que es una de las cosas en la que se debería dedicar más tiempo, porque es como una herramienta aparte, ¿no? Como una asignatura aparte. Ya desde un principio, primero depende del tipo de paciente, depende del nivel cultural de paciente. Y después también depende de la cantidad de pacientes que hayas visto tú y de lo que le vas a decir. Porque no es lo mismo ver un paciente en triaje con patología leve o que está triado como paciente leve que hablar con una familia de un paciente crítico. No lo puedes decir de la misma. Y tampoco no es lo mismo verlos a las 10 de la mañana que a las 4 de la mañana después de en medio de una guardia de 24 horas. Y es algo que como mínimo a mí durante la carrera sí que se nos dio alguna pincelada, pero se debería potenciar más en la carrera de medicina porque es algo muy difícil y que se tiene que ir practicando desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, como decía el doctor, es algo que el trato con el paciente es algo que se consigue con la práctica, es decir, ir viendo pacientes, cogiendo confianza en uno mismo para poder ir hablando con ellos y darles toda la información de la manera correspondiente.
De todas maneras, sí que es verdad que aquí en el hospital de Son Yatser también hay una serie de cursos sobre comunicación de malas noticias, transmisión de la información, que también ayudan bastante a los residentes en el caso de que lo necesiten. Pero lo importante es ponerse frente a frente con el paciente en una consulta o con los familiares o con quien sea que haya que comunicar la información y ir ajustando tu discurso y tu actitud en función de tus años de experiencia. Como comentaban ellos, ¿qué formación, aparte de la puramente médica o de la especialidad, se hace aparte, como el tema de la Bueno, comunicación? está vinculado, ¿no? Pero lo referían, ¿no? El entrenar cómo dar malas noticias, ¿no? Luego se traduce en que cuando te ves en esta situación, no sepas reaccionar, sepas tratar, ¿no? De una forma más acorde a su nivel cultural, a la situación en la que te encuentras, ¿no? Al momento determinado, ¿no? A una familia o a un paciente, porque depende de la circunstancia. El doctor Gandete lo comentaba, ¿no? Claro, en ocasiones se encuentra que el paciente está intubado porque su patología pulmonar, cardíaca, del tipo que sea, así lo requiere. Pocas explicaciones necesita, pero muchas explicaciones hay que darle a la familia. Claro. Pero aparte se les forma en ética, se les forma en metodología de la investigación, se les forma en búsqueda bibliográfica, se les forma en certificar no una defunción, por ejemplo, que nos parecerá a todos, ¿no? Pero tiene su gracia en el sentido de que la información debe ser lo más acorde a la realidad y al conocimiento que tiene el facultativo en ese momento por su implicación legal. ¿No? Y así todo nos envíe un plan transversal que está ahora mañana se discute su modificación o no y que trata de cubrir las necesidades, como dice la propia palabra, transversales, es decir, común a todos los residentes. Luego ellos tienen obviamente su plan ya más específico, es decir, aquellos cursos vinculados directamente con su especialidad, ¿no? Ya sea neurología, ya sea intensivos o ya sea cualquier otro. Pero el plan transversal pesa mucho al principio, es decir, cuando son residentes de primer año, para luego ir decayendo. Porque se entiende perfectamente que esa información transversal de residente de segundo o tercer año ya la tienes que tener, ¿no? Y tienes que formarte más en la formación específica de tu especialidad. Y bueno, y al menos explicarles, animar a otros residentes a que vengan y escojan Son Yasser para hacer su residencia. La verdad es que Son Yasser, lo bueno que tiene Son Yasser es que a pesar de ser un hospital universitario, al final funciona como un hospital pequeño. Nos conocemos todos. Es decir, mis co-Rs, los R2s, somos prácticamente como hermanos todos. Yo solo soy uno en mi especialidad y en ningún momento me he sentido solo en el hospital sin ningún tipo de co-R. Para empezar, Miguel es mi co-R, con los de interna también nos llevamos perfectamente. Y lo bueno es que puedes llevar hasta cierto punto a la especialización de un hospital grande, pero sigue conservando el alma pues, de un hospital pequeño. Y eso es importante. Sí, a mí me gusta. Puede que a primeras pueda parecer que al no ser el hospital referente, digamos, de Mallorca, estudiar aquí pueda parecer una formación incompleta o de peor calidad que, por ejemplo, con el hospital de Son Espases, pero ni mucho menos. Es decir, yo creo que aunque no sea el hospital de referente, este es un muy buen hospital y un residente que salga de aquí puede tener la misma formación o incluso mejor que la de un hospital más grande. Claro, eso además es que tiene lo que dicen ellos, sus beneficios. Aquí tenemos menos residentes, con lo cual, pues eso, él es solo uno en su especialidad, Exacto. entonces es un Él es beneficio el para residente de ellos. intensivos, O sea, no de su año. por eso que es un beneficio para ellos también, porque al final se forman Sí, porque luego prácticamente. dices, vale, la técnica tal o cual, de cualquiera de las especialidades, ¿no? Si te salen a hacer rotaciones externas, ¿no? En la que durante un par de meses, por ejemplo, ¿no? Politrauma, bueno, al 12 de octubre. Eso es una fortaleza. Se van a formar probablemente en uno de los centros españoles con que mejor protocolizado y más pacientes atiende de politrauma en un área grande como es el área de Madrid. O sea que vas a ver todo el politrauma, no que quieras. El caso de Miguel, el año que viene rotará por la unidad de ictus del Hospital de la Princesa, también en Madrid. Igual que tiene 10 camas. El Hospital de la Princesa tiene más camas de ictus, ¿no? De la unidad de ictus que todas las Baleares juntas, que tiene Claro. 6. Es decir, ¿no? Se puede suplir perfectamente, ¿no? Una formación específica en un campo concreto sin ningún problema. Y todo lo demás, pues la ventaja que tienen es que no hay competencia entre ellos. Es decir, Miguel no compite con ningún COR,
Por tanto, tiene la posibilidad, ¿no?, de que, ahora que está en planta, de prácticamente elegir los pacientes. Evidentemente se ponen de acuerdo entre ellos y según el tipo de patología, Claro. pues se la distribuyen, ¿no? Pero eso, desde mi punto de vista, es una ventaja. Porque actualmente, ¿cuántos residentes hay de cada especialidad? Pues en total hay 93, distribuidos entre las 24 especialidades. Vale, pues La mayoría de especialidades suelen coger un paciente por año, y hay especialidades que incluyen 2, como por ejemplo medicina interna o psiquiatría, simplemente porque hay un volumen de pacientes más elevado y se pueden distribuir sin que esto afecte a la formación de los residentes. si queréis decir algo más o destacar algo más de vuestra residencia aquí. Yo, la verdad es que decir que, a pesar de que es dura, como mínimo la de intensivos es bastante dura, pero con días mejores y días peores, evidentemente. Pero al final te vas con la sensación de que vale la pena. Yo animaría a todos los residentes que quieran y que puedan a venir aquí a Palma de Mallorca, a nuestro hospital, o incluso a cualquier otro hospital de la isla, porque serían muy bien recibidos y les ayudaríamos en todo lo posible. Y hasta aquí nuestro segundo episodio de Residentes en Acción. En el próximo capítulo conoceremos historias inspiradoras de residentes que han superado desafíos significativos durante su periodo formativo. Espero que os haya gustado y os veamos en el próximo video podcast.